Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy en nuestra emisión, un programa nuevo, diferente, con un tema diferente pensado en nuestros oyentes. Deseando que se encuentren muy bien el día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, desde nuestros canales de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión. Ahí nos pueden buscar, ese Aprendiendo con H intermedia. También pueden escribirnos a los diferentes números de WhatsApp durante la emisión del programa, aunque es grabado, siempre estaremos atentos y pendientes de cada uno de ustedes y de sus inquietudes. Deseo que se encuentren muy bien hoy y disfruten este programa. Muy buenos días, Albanuri, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Pau, muy bien, feliz, agradecida, feliz de estar con ustedes otra vez hoy, disfrutando de lo que el Espíritu Santo cada día nos revela, de su misericordia al mostrarse a nosotros este Dios que nos creó, como es el Padre, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo para nosotros poder tener una relación personal con ellos. Recuerden que tenemos 2 números de teléfono para que se comuniquen con nosotros si tienen dudas, si tienen inquietudes, si quieren saber más sobre nosotros, Aprendiendo Biblia sin Religión. Al 317-210-0419 lo atiende Paula López. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Y al 310-436-9254 se pueden comunicar conmigo. Espero que disfruten muchísimo este programa de hoy. Recuerden tener su Biblia en la mano. Es muy importante que puedan verificar que lo que estamos leyendo, que lo que estamos escuchando del Espíritu Santo está escrito en ese texto que es la Biblia. Y lo bueno es que todos la tenemos en casa. Así que dispuestos a disfrutar el programa. Así es, Albanuri. Doctora Vilma, muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenos días a todos los oyentes hoy sábado en la mañana. Para nosotros es muy grato mandarles y grabar este programa para ustedes. Es muy importante, como les he aclarado en los últimos días, estamos en una serie de programas en estos momentos diseñados acorde con las preguntas que nos están mandando los oyentes. También esperamos las preguntas de ustedes, nos las pueden comunicar ahí en el chat de los teléfonos. Y miramos en el texto bíblico, en el texto llamado la Biblia. Ustedes saben que son emitidos, elaborados y grabados por la corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Y lo que aquí promocionamos es la lectura objetiva del texto bíblico. Y todos los programas están basados en lo que dice el texto bíblico, en donde todos sabemos que hay un autor que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo sobre las diferentes preguntas o los diferentes temas o de qué habla el Espíritu Santo en su escritura? Entonces, los animo a que tengan ahí sus Biblias. Pueden utilizar cualquier texto traducido que diga la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. No me canso de recordarles que está escrito originalmente inspirado por el Espíritu Santo en 3 lenguas antiguas, hebreo, arameo y griego. Y que lo que manejamos nosotros en estos programas son las diferentes traducciones al español. Cuando les digo diferentes traducciones, no es porque sea un contenido diferente. Todo texto que diga la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, tiene el mismo contenido y su autor es el mismo, el Espíritu Santo, y 40 escritores escogidos por el Espíritu Santo para inspirarlos, los inspiró y ellos escribieron en estas 3 lenguas. Entonces eso es sumamente importante y yo no me canso de repetírselo en todos los programas. Hay personas que me dicen, doctora, pero usted ¿por qué repite tanto eso si ya lo sabemos? Uno, por repetición, uno va grabando, uno va aprendiendo, uno va cogiendo, uno va aprendiendo. Entonces, mi insistencia en este proceso de aprendizaje de la humanidad hasta que llegue un momento en que ustedes se presenten al texto y no tengan ninguna duda. El autor es el Espíritu Santo, esto es una traducción, todas las traducciones que digan la Biblia, la Santa Biblia, contienen lo mismo. Hay unas Biblias que tienen comentarios del traductor, que tienen como títulos del traductor, indicaciones del traductor. Con esas no contamos.
sino lo que dice el Espíritu Santo a sus escritores, y es la inspiración de las sagradas, de las santas o de la Biblia, de las escrituras del Espíritu Santo. Entonces hoy traemos también un tema muy interesante de alguna de las preguntas de nuestros oyentes en los diferentes programas, en las diferentes actividades que nosotros hacemos, y más todavía, las preguntas les están saliendo a la mayoría o la casi totalidad de nuestros oyentes por la lectura de la Biblia. Y eso también nos produce mucha alegría y mucho gozo que estén haciendo preguntas de la lectura del texto bíblico. Lo están leyendo completo, y no porque la Biblia sea dudosa o tenga muchas anotaciones como de difícil entendimiento. Les he ido explicando que como teníamos tanto, y la mayoría de las personas tiene referencias bíblicas de otras personas y no de la Biblia, y porque no la habían leído, la conocían de oídas. Y siempre le hemos dicho, ese conocer de oídas, de por lo que nos dice otras personas, y principalmente, y en este caso, la mayoría de los comentarios extrabíblicos no proceden de la Biblia. Proceden de personas que muchas veces ni la han leído, o si la han leído, la han seccionado por pedazos, por trozos. Aún otros asumen de que ellos fueron los que le inspiraron, y entonces hacen unos torcimientos y unos revueltos, cuando la persona con todo ese conocimiento contrario, atravesado, distorsionado, pero convencido que eso es la Biblia, y comienza a leerla y dice, yo no entiendo nada, estoy como confundido, porque aquí no dice esto. ¿Será que entonces esta Biblia no es? ¿O de qué Biblia tengo yo? Y salen con esta también distorsión de que entonces no estoy leyendo la Biblia que es, esta está cambiada, tengo que leer esta Biblia, tengo que leer tal libro. Eso no es cierto. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a la Biblia, léanla toda. Le estoy dando un consejo, siempre le he dado un consejo, que empiecen primero por el Nuevo Testamento y después se vayan al Antiguo Testamento. Y siempre les he dado un ejemplo práctico que a mí me ha servido mucho. Supongamos, el Antiguo Testamento son los planos del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la construcción ya de la casa, como si ustedes tuvieran un plano de una casa. Entonces, primero conozcan la casa construida y van a entender los planos. Pero si usted quiere empezar desde el Antiguo Testamento, también le sirve. Hasta que llegue al Nuevo Testamento, usted va a entender la unidad que hay en este texto. Habla del mismo tema, desde Génesis a Apocalipsis, habla del mismo tema. Y su tema central es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es la buena noticia de Dios hacia los hombres. Ya hemos tratado muchas veces, eso no quiere decir que no lo vamos a volver a tratar, lo que es el Evangelio, lo que es la persona y la obra del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y todo lo demás. Pero hoy vamos a tratar un tema específico, como ya les he dicho, que nos hicieron la pregunta: ¿qué es un sacerdote? ¿Qué dice la Biblia acerca de los sacerdotes y de los sacerdocios? Entonces, hoy vamos a tratar de encontrar aquí el Espíritu Santo que nos ha dicho acerca de los sacerdotes. Y siempre comenzamos con la definición de las palabras, porque ya hemos aprendido que si conocemos el significado de las palabras, sabemos qué está diciendo. Es fundamental qué significa y cómo determinado autor o determinada persona inicia una conversación o inicia un libro, y sabemos que está utilizando palabras, y palabras que están dentro de una lengua específica que en su momento, en su cultura, en su tiempo, en sus actividades, la usan con un significado que es común para todo el mundo, porque si no, no nos pudiéramos entender. Si cada vez que yo converso con una persona, si cada vez que yo leo un libro de un autor, y yo no sé cómo está usando
el significado de las palabras, de su tiempo, de su cultura, de su lengua, de su situación personal. La mayoría de los significados de las palabras también a veces se apartan del significado general y tienen una connotación muy personal. Y entonces tenemos que tener en cuenta ese significado de las palabras y que las palabras se juntan con una gramática y salen las frases y salen los párrafos con un sentido gramatical que se entiende. Entonces la Biblia no está escrita en lenguaje como extraterrestre, ni en lenguaje espiritual, ni en lenguaje extraño. Está escrito en unas 3 lenguas del lenguaje humano, comprensible para todos los seres humanos. Tenemos que comprender, es la lengua en que está escrita y se nos queda muy claro. Pero tenemos el gran beneficio de que, personalmente yo, que entiendo es el español, uso las traducciones en español. Por eso también es la recomendación. Si usted tiene y conoce nomás el español como lengua, utilice varias traducciones al español. Traducciones al español le ayudan mucho. Pero si usted también conoce otras lenguas como el inglés, o si conoce el hebreo, o si conoce el griego, utilice también esas escrituras originales del hebreo, del griego y del arameo, o utilice también traducciones al inglés o al ruso, si usted lo conoce, y vea, le amplía la comprensión. Pero no se confunda cuando se le contrasta con todo ese conocimiento extrabíblico que usted tiene y que ahora que está leyendo la Biblia, dice, ay, pero la Biblia me saca muchas dudas, muchas preguntas. No, la Biblia no le está sacando muchas dudas y muchas preguntas. Es por el hecho de que usted viene con todo un bagaje contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, abstráigase, haga una abstracción mental y concéntrese en este texto, como en otro cualquier texto, pero concéntrese en este texto. Entonces, vamos a hablar de qué es un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Tradicionalmente, ¿quién es un sacerdote? La humanidad siempre ha usado sacerdote. Y por ahí nos van a leer Albanuri y Paula, nos van a leer algunas definiciones de la palabra sacerdote. Paula o Albanuri. Hola, doctora. Bueno, de las del hebreo o las del griego, ¿cuál desearía que leyéramos, doctora? No, sacerdote, donde aparezca sacerdote en el Antiguo Testamento. Perfecto. En el Antiguo Testamento aparece con una palabra, lo referencia como ministro y como persona servidora, que ejerce un servicio, sea de ministrar, de sacerdotes, de estar vestidos con, dice, como una investidura para su oficio. Y esa palabra es, la de vestidura, es ataviar, eso dentro de la palabra en hebreo, en el idioma hebreo. Donde viene atavío, donde viene la palabra atavío, de vestido, ¿no? Exactamente. Pero no solamente su vestido interno, sino también su condición. Su condición es de sacerdote. Hemos visto aquí, no hemos definido, dijiste al principio ministro, y que es un ministro. Exactamente. Nos habla de que ministro, y aparece en el idioma griego, que es un servidor público, un funcionario con respecto a alguna función, dependiendo ya sea dentro de una empresa, un adorador, un benefactor, pero dice que un ministro es un servidor. Eso es muy importante, porque hasta el día de hoy hemos trastocado la palabra ministro, hemos trastocado la palabra sacerdote. Tradicionalmente, culturalmente, la humanidad ha utilizado la palabra sacerdote, ministro, es un servidor público diferente, que está ocupado de favorecer a una comunidad, de servirle a una comunidad. Cuando hablamos de servir es de ayudar, favorecer a una comunidad. Entonces, miren que hemos utilizado aún políticamente la palabra ministro, no en su contexto. Nosotros creemos que ministro es una autoridad, que ministro es el que manda, el ministro es el que ordena. No.
La palabra ministro en sí, como se ha usado, siempre es un servidor a la comunidad, es un siervo, y más aún, en la antigüedad era un esclavo a determinada comunidad, a servirle, pero no como una especie de trabajo, no como una especie de trabajo, no, de remuneración, sino un servidor ofrecido. Es como un trabajador ofrecido, como hacer un favor a la comunidad. Eso es muy diferente del concepto que nosotros tenemos, pero en la Biblia, ¿qué se llama y qué este Dios, cómo ha escogido a su sacerdote, qué es el oficio de su sacerdote, cómo ha llamado a su sacerdote? Miren, la historia, por ahí creo que Albanuri también tiene una definición de sacerdote ya relacionado, hay muchos servidores, pero se le llama sacerdote específicamente a unos servidores, a unos ministros, a unas personas con una función específica. Entonces, así como nosotros llamamos a un obrero de la construcción, es un servidor, es un trabajador, pero obrero de la construcción sabemos que hablamos de un ingeniero civil, entonces ya sabemos ese ingeniero civil, su servicio a qué está dedicado y sus funciones. Hablamos de un arquitecto, entonces sabemos un arquitecto cuál es su función, a qué se dedica, qué es lo que sabe, cómo se relaciona con las personas o con la comunidad. Pero la palabra sacerdote siempre ha estado relacionada en la historia de la humanidad, y por ahí tenemos una definición que nos la tiene Albanuri, la palabra y el oficio de sacerdote, con qué está relacionado, qué es su servicio, cuáles son sus funciones, con qué está relacionado toda la humanidad en la historia de la humanidad. Álvaro. Sí, doctora, dice que en la historia de la humanidad encontramos que un sacerdote es una persona que se dedica a realizar actos ocultos para diferentes religiones, ¿sí? Es una persona que hace eso y por lo general se encargaba de relacionar a los miembros de una comunidad con su divinidad, o sea, ayudaba como a relacionarlos y a que estos lo adoraran. Es como lo que nos cuenta la historia. Se llama además dentro del sacerdote, sumo sacerdote en la historia de la humanidad, a quien ejercía la máxima autoridad religiosa en algunas de esas comunidades. Normalmente lo hacía como un heredero de alguna tradición histórica y en muchas culturas dice que la casa sacerdotal constituía una clase social dominante, que era una persona dominante, asociada o en ocasiones enfrentada al poder civil. Por lo general encontramos que en la historia, por ejemplo, en muchos pueblos, como el pueblo romano, siempre eran personas de la clase social alta, con un poder dominante. Eso es muy interesante, porque esa definición y ese concepto que tenemos en general con la humanidad, el Dios que nos habla en la Biblia es diferente. No ha partido esta designación, escogencia, funciones de la humanidad, no ha partido de los humanos, partió de él. De él partió quiénes eran sus sacerdotes, qué hacía un sacerdote. Él escogía sus sacerdotes, no como la mayoría, no está asociado con ninguna religión. Los sacerdotes de este Dios están relacionados con él, no con ninguna religión. Tradicionalmente, históricamente, la humanidad ha relacionado sus dioses con religión. Y la mayoría de los dioses de la humanidad proceden de religiones o arman religiones, pero ha procedido siempre de los hombres, de organizarse alrededor de lo que ellos consideran su Dios, religiones. Este Dios de la Biblia no ha armado ninguna religión, no ha constituido ninguna religión, no ha iniciado, y las religiones, ninguna religión tiene que ver con él. Pero sus sacerdotes
Él los ha escogido, Él los ha determinado, Él los ha señalado. No procede de ningún hombre, de ninguna religión. Muchas veces, por eso, nuestro nombre, Aprendiendo Biblia sin religión. Porque la Biblia no es de ninguna religión. La usan las religiones, la usan las personas, la usa todo el mundo. Pero no es un libro religioso, ni este Dios es producto de una religión, ni inició ninguna religión. Ni el Padre ha iniciado ninguna religión, ni el Señor Jesucristo ha iniciado ninguna religión, ni el Espíritu Santo ha iniciado una religión. Ellos lo que comenzaron hasta el día de hoy es una relación que partió de ellos hacia la humanidad. Ellos lo que comenzaron fue una relación con la humanidad, pero esa iniciativa de iniciar una relación con la humanidad partió de ellos, no partió de los hombres. En cambio, todas las religiones han partido de los hombres para relacionarse con su divinidad. Es diferente. Es totalmente contrario. Es totalmente contrario, porque este Dios que él alega aquí en su escritura, que es el único Dios que hay, es el que ha podido iniciar una relación con la humanidad y con cada persona. Eso ya no es religión. Y para eso, él que ha mostrado, se ha revelado, él se ha mostrado al ser humano, él se ha relacionado, él es el que dio el primer paso. Vea, yo soy su Dios, yo soy su creador, conózcame, y se ha revelado a los hombres. Nosotros no nos tenemos que forzar y ponernos a decir, ¿cómo será este Dios? ¿Cómo será este Dios? ¿Cómo me relaciona este Dios? ¿Qué ofrendas le gustarán? ¿Qué sacrificios le gustarán? De todo eso vamos a hablar aquí en esta hora y media, aunque ustedes saben que una hora y media es muy cortica para hablar de todo esto. Si les quedan preguntas, si les quedan dudas, si quieren ampliar todo lo que dice la Biblia, se pueden comunicar, pueden pedir estudios personales, aquí Paula nos va a recordar nuestras redes sociales, nuestra página, y se pueden comunicar, y esto es sin cobro, es regalado. Eso no quiere decir que no sea sin costo. Nosotros asumimos los costos, la corporación, pero a ustedes es regalado. Es regalado porque recibimos también de regalo de parte de este Dios, este conocimiento, esta relación proviene de Él. Y hasta la provisión para que evitamos estos programas proviene de Él, a la manera de Él, al estilo de Él. Entonces, lo único que siempre les recuerdo que le pueden colaborar o nos pueden colaborar es compartiendo el link y nuestras redes para que las personas tengan este conocimiento objetivo de primera mano y que lean directamente el texto bíblico. Paula, ¿qué nos ibas a decir? Sí, señora. Con lo que tú estás hablando de lo de sacerdotes y ya viendo un poquito la definición, entonces dentro de las religiones o fuera de las religiones se usan los sacerdotes, o sea, es como un oficio, digámoslo así, es un oficio que se puede implementar dentro de una religión o fuera de las religiones. Sí, es un oficio, es un servir, pero un servir a la comunidad. Pero vamos a ver específicamente ese servir, porque hay muchos servidores a la comunidad, pero no son sacerdotes. Entonces, específicamente el oficio de sacerdote, el servicio de sacerdote, el ministrar, el sacerdocio se refiere y está con relación a una divinidad. Entonces, todas las divinidades, creadas o no creadas, que existan o no existan, a lo largo de la historia de la humanidad han tenido sacerdotes y sumos sacerdotes. Entonces, ¿quién es un sacerdote? El que oficia ante una divinidad, ante el que ministra una divinidad y relaciona a esa divinidad con una comunidad, llámese religiosa o no religiosa. Por lo que nos leía Alba Nuri, por lo regular, estos sacerdotes a lo largo de la historia siempre han estado enfrentados a otros servidores públicos, a los servidores civiles. Siempre están en contravía porque los servidores públicos, ya públicos como del Estado, de la sociedad, tienen otras funciones muy diferentes
que no se relacionan con una divinidad. Y en muchos pueblos ha habido la confrontación de estos servidores públicos, de estos servidores de la comunidad. Y obviamente porque han querido cruzarse y no se pueden cruzar. Es como si un médico se quisiera cruzar con un ingeniero civil en su construcción. Si el ingeniero civil no llama al médico y le dice, vea, necesito construir esta casa o este edificio con condiciones saludables, el ingeniero civil no se puede meter en ese terreno. Él tendría que buscar a otra persona como un médico o un biomédico o alguna cosa de esa que le dé las indicaciones de cómo hace esa construcción de ese edificio, porque él quiere, ese ingeniero civil, construir algunas especificaciones médicas. Cuando se construye un hospital, entonces hay ingenieros civiles que hacen la construcción, y si el médico le dice, no, es que yo no quiero 4 columnas, sino una sola columna, el ingeniero civil que le dice, lo siento mucho, doctor, lo respeto mucho, pero no se meta en mi campo. Como ingeniero civil para este edificio, que es una clínica, tenemos que hacer 4 columnas. No, pero es que yo necesito poner aquí estos equipos, yo tengo que poner estas camas. Eso es muy diferente, doctor. Dígame qué es lo que usted necesita y yo con ingeniería civil, y yo hablo con el arquitecto, cómo le diseñamos este espacio para que usted ponga sus equipos y ponga sus camas. Eso es muy diferente. Pero usted no me puede decir que yo no puedo poner 4 columnas porque usted necesita poner 4 camas y poner un equipo, porque se nos va a caer el edificio. Se nos va a deteriorar el edificio. Entonces pongámonos de acuerdo los dos. Yo necesito construir la clínica, se la voy a construir en forma segura y adecuada para lo que usted necesita. Pero las especificaciones de la construcción las determino yo. Y las voy a determinar, dice el ingeniero civil, acorde con lo que usted necesita. Pero usted, por lo que usted necesita, no me puede tumbar aquí columnas, no me puede tumbar paredes, no me puede diseñar el techo. Digamos qué es lo que usted necesita, qué espacio necesita, y nosotros se lo construimos civilmente con el arquitecto y se lo diseñamos para que usted le sea funcional a sus necesidades, pero quede bien construido. ¿Han visto eso? Entonces, los diferentes servidores nos tenemos que poner de acuerdo. Los servidores. Entonces, tradicionalmente ha sido una desgracia porque no se han querido poner de acuerdo y creen que porque son o sacerdotes o son una religión, tienen que estar dominando a los otros servidores. No. ¿Y por qué? Porque empezaron con que a los sacerdotes de sus dioses los escogían de una clase dominante, ya sea social, económica o de conocimiento y todas esas cosas. Y estos sacerdotes no solamente eran una relación con sus dioses, sino que también querían determinar los otros campos de la actividad humana. Y hasta el día de hoy ha habido estas desgracias y estos desajustes y estas peleas. Como dicen por ahí, cada uno a su oficio. Cada uno a su oficio. Y entonces aquí el texto bíblico nos determina, Espíritu Santo nos determina este Dios que considera sacerdocio así sencillamente. Eso está en hebreo. En hebreo está la definición de sacerdote y de sumo sacerdote. Y vamos a ver en Hebreos, que por ahí tienen ustedes en hebreo, un sacerdote es constituido por este Dios o por Dios. Los otros dioses no constituyeron sus sacerdotes. Los otros dioses, los hombres les constituyeron, escogieron sus sacerdotes. Doctora, yo quería leerte, pero era en Éxodo, pero quería antes como preguntarte, o tú nos estás diciendo que, y lo que vemos en la historia es que los sacerdotes, todos los, digamos que tienen que ser de una clase social, pero además los eligen son los hombres, ¿cierto? A lo largo de la historia, eso es lo que hemos visto.
Pero también se ha visto, que lo he visto, pero sí es una pregunta que de pronto no conozca bien, que hay muchas personas que se pueden autopostular como sacerdotes. Sacerdotes, ajá. Hay muchos que pueden decidir ser, o sea, los postulan los mismos hombres, la misma sociedad o inclusive ellos mismos. Que lo que tú nos resaltabas es que a diferencia de lo que nos habla el Dios Vamos a ver del... ahora la diferencia con este Dios, ¿no? Exacto. Pero Entonces, primero les voy a leer en Hebreos 4, listo, en Hebreos 4, este versículo, ¿no? vale. No, en Hebreos 5.1. Léenos Hebreos 5.1. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Vea, entonces, ¿qué hace un sacerdote por lo regular? Históricamente, todo sacerdote, ya de cualquier Dios. Ya lo primero es que el sacerdocio es un servidor, es un ministro con relación a una divinidad. ¿Ya? Y es tomado de los hombres, los mismos hombres eligen y los mismos hombres determinan los oficios y las ofrendas. Pero ¿qué es un sacerdote en general? Así con la palabra sacerdote. Es un servidor de un Dios, pero es un servidor de los hombres para presentar de parte de los hombres las ofrendas y los sacrificios a su Dios. Ese es el oficio de un sacerdote. Presentarle las ofrendas y los sacrificios a su Dios. Las diferentes ofrendas y los sacrificios, no, por lo que no sea. Necesariamente. Okay. Por los pecados, incluyendo la de los pecados. Pero hay muchos dioses que no hablan de pecado. Entonces hay muchos sacerdotes de dioses diferentes que no presentan ofrenda por el pecado, porque no tienen ni el concepto de pecado, ¿no? Entonces, el sacerdote es el que relaciona de parte de los hombres con su divinidad. Y por lo regular, todos los dioses, los hombres que creen y adoran a ese Dios, nombran sus sacerdotes, escogen sus sacerdotes, postulan a sus sacerdotes. Y entonces, ¿cuál es el oficio concreto de un sacerdote? Una relación con su Dios, con su divinidad, para presentarle ofrendas a ese Dios. Pueden ser ofrendas de agradecimiento, puede ser de adoración, puede ser de alabanza, puede ser de miedo, lo que sea, que establezcan su relación con su Dios. Pero vamos a ver que este Dios es muy diferente, muy diferente. A sus sacerdotes no lo han escogido los hombres, no lo han escogido los hombres. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Este Dios es que escoge a sus hombres, a sus sacerdotes, y también escoge sus ofrendas y sus sacrificios. A los otros dioses los escogen los hombres. Entonces, cuando un sacerdote es escogido por hombre, por mecanismos humanos, por determinaciones de los hombres, no es este Dios. Esa es una señal segura. Si ustedes conocen a cualquier religión o a cualquier Dios que los hombres, ya sea por concilio, ya sea por señalamiento, ya sea por condiciones, escogen los sacerdotes de este Dios, no procede de este Dios. Porque este Dios, y dejó escrito cómo él escoge sus sacerdotes y le dice no solamente quién es el sacerdote, lo escoge, le da una unción especial, o sea, un llamado especial a este Dios, y aparte de eso, le indica cómo va a ejercer su oficio. Aún les indica cómo va a ser su estilo, tanto interno como externo. Qué características, qué calidades los va a formar. Figúrense que este Dios, y vamos a ver este Dios, el Dios de la Biblia,
le coloca las características necesarias, lo capacita, lo forma. Él lo forma. No es que encuentre y llame allá, ve, este tiene tales características, entonces lo llama de sacerdote. No. Al que él va a ungir como sacerdote, y no es un nombramiento, es una función de trabajo. Al que él va a escoger como sacerdote y va a tener como sacerdote, él lo forma. Lo forma desde antes de nacer. Figúrense. En el vientre de su madre le está dando unas características que él requiere para sus sacerdotes. Es sumamente importante. Y vamos a ver esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, él determinó quiénes eran sus sacerdotes y qué función tenían sus sacerdotes. Entonces, vamos a mirar en el Antiguo Testamento este Dios, tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, cómo escogen a sus sacerdotes, que ellos se quieren relacionar con el ser humano. Ellos determinan las ofrendas, ellos determinan los sacrificios. Y aquí le quiero hacer una aclaración. Sacrificio es otra palabra que también estamos usando y comprendiendo equivocadamente. Sacrificio es el protocolo que se hace para presentar una ofrenda, acorde con la ofrenda. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Que si voy a dar una ofrenda de gracias, ¿de qué voy a agradecer? Entonces, llevo los primeros frutos y entonces él les indicó, vea, el sacrificio de gracias, y se deduce que todo sacrificio ante su deidad es con agrado. El sacrificio no implica esfuerzo. Ante su Dios, usted haciendo un esfuerzo. Usted cree que a este Dios le agrada con todo lo que quiera el ser humano, que nosotros le ofrezcamos una ofrenda, un sacrificio con una enfermedad. Y que, Señor, te ofrezco esta enfermedad y te ofrezco este dolor. Si es lo que quiere, que estemos sanos. Me surge una inquietud. El sacerdote es el que presenta sacrificios de acuerdo a su Dios o a su doctrina, es el que pues dice cómo son los sacrificios. Cualquier persona que presente un sacrificio es sacerdote. A su Dios es un sacerdote. Vea, en el Imperio Romano había tantos sacerdotes como padres de familia había. Y por eso en su casa tenían un altar a su Dios. Los padres de familia eran sacerdotes. Aparte de eso, habían los sacerdotes específicos en los lugares donde se le adoraba. Supongamos, la diosa Diana tenía sus sacerdotes. El dios Zeus tenía sus sacerdotes. O sea, yo entiendo lo que tú estás explicando, sino que, digamos, en ese ejemplo que tú estás dando con la diosa Diana durante el Imperio Romano, una persona llevaba un sacrificio para esta diosa y esa persona podía presentarlo o tenía que llevárselo al sacerdote. A los sacerdotes de la diosa Diana. Pero si lo hacía en la casa, él era sacerdote en ese momento y tenía un altar a la diosa Diana. Es que podían hacer altares en sus casas, pero había una construcción que ellos llamaban templo, que no es un templo, porque templo es la habitación de un dios, y si no existe la diosa Diana, ¿quién vivía ahí? Entonces, por eso les digo, la casa o la construcción donde le daban culto a la diosa Diana, ahí había unos sacerdotes específicos para la diosa Diana, que habían sido escogidos por los adoradores de Diana. O ellos habían ofrecido, o ellos pertenecían a una clase sacerdotal de los sacerdotes de la diosa Diana. Ya como ellos habían determinado, los adoradores de la diosa Diana, quiénes eran sus sacerdotes y quiénes eran los sacrificios y las ofrendas que le ofrecían a la diosa Diana. ¿No? Al dios Zeus tenía otro sacerdote y otro sitio donde lo adoraban y le presentaban sus ofrendas y sus sacrificios.
Pero había algo muy particular en toda la historia. Cualquier persona en su casa podía hacer un altar. No era el templo, podía hacer un altar a su Dios. Y ahí lo adoraba, lo veneraba, le ofrecía ofrendas y todo lo demás. Y hasta el día de hoy ha llegado así. ¿Mm? Pero eso no sucede con el Dios de Israel, o sea, con el Dios que habla en la Biblia. Con el Dios de Israel. Con el Dios de Israel y con este Dios. Y él alega que es el único que existe. ¿Mm? Entonces, él escoge a sus sacerdotes. Y su sacerdote es para él tener una relación, tener una relación con las personas que él ha escogido y que pertenecen como a sus adoradores, a sus seguidores que creen en él y que lo adoran a él. Y también ha determinado sus ofrendas y sus sacrificios. Los sacerdotes no podían hacer sino lo que él dijera. No le podían presentar otra ofrenda sino la que él dijera. Entonces, desde el Antiguo Testamento determinó quién eran sus sacerdotes. Vamos a leer qué determinó quiénes eran sus sacerdotes. Desde Éxodo 30:30 vamos a leer, dice que el Señor mandó, dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos. Le está hablando a Moisés. Le está hablando a Moisés. Ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea, Dios le habló a Moisés y eligió que ellos fueran sus sacerdotes. Vemos de un principio que él escogió a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Habían 12 tribus. Habían 12 tribus iguales. Miren una característica. Escogió sus sacerdotes de una de las 12 tribus. Y no era una tribu diferente a los otros. Él la hizo diferente. Él la hizo diferente. No era una tribu común y corriente, era uno de los hijos de Jacob. La tribu de Leví eran los descendientes de uno de los hijos de Jacob. Como cualquier tribu, eran todas las tribus iguales. Eran todos hijos de Jacob. Pero él dijo, mis sacerdotes, los que yo voy a usar como mis servidores para presentarme ofrendas y sacrificios, es a la tribu de Leví. Y fue muy específico, este no es muy específico. A los varones por encima de 20 años. A todos los descendientes de Leví, varones por encima de 20 años. Entonces no había sacerdotes niños. Él no escogió sacerdotes niños. Hay doctrinas que tienen sacerdotes y sumos sacerdotes y líderes y niños. Él no escogió nunca niños. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona madura con ciertas características. Pero aquí en este momento digo, la característica general son los varones de 20 años de la tribu de Leví. De la tribu de Leví son Moisés. Entonces Moisés es sacerdote, porque es de la tribu de Leví. Y llamó a Moisés a los 80 años. Entonces, primero lo formó. Duró 80 años formando a Moisés. Y llamó a Aarón, que es hermano de Moisés, porque son de la tribu de Leví. Y miren lo que dijo. Aarón y sus hijos son mis sumos sacerdotes. Y siendo Moisés de la tribu de Leví, no puso a Moisés sumo sacerdote. Puso a Aarón como sumo sacerdote, porque él es el que escoge. Ni la tribu de Leví pudo escoger a los sacerdotes ni al sumo sacerdote. Ni la misma tribu de Leví. Ni Moisés pudo escoger ni al sumo sacerdote ni a los sacerdotes. Ni Aarón podía escoger ni al sumo sacerdote. Aarón, después de ser sumo sacerdote, nunca podía escoger al sumo sacerdote. Tenía que ser un hijo de Aarón, varón, después de 20 años. Y cuando Aarón muriera, los hijos de Aarón, aunque tuvieran 30, 40 años, no ejercían
el sumo sacerdocio mientras estuviera vivo Aarón. Cuando moría Aarón, el sumo sacerdote, subían como una persona de los hijos de Leví, por lo regular era el primogénito de Aarón. El primogénito de Aarón tenía un hijo y cuando muriera su papá pasaba a ser sacerdote. Si moría este hijo de Aarón, entonces pasaba a ser, y no tenía hijos, pasaba a ser el hermano. Así como los reyes. Así como los reyes, ¿comprenden? Que tienen los herederos al trono. Y si el heredero al trono muere, entonces hay otro segundo heredero al trono. Doctora, Era por sucesión, pero en la tribu de Leví y la familia de Aarón y sus hijos. Paula. pero entonces no es que un oficio u otro fuera mucho más importante, o sea, no era que el sumo sacerdote fuera más importante que el sacerdote. No, porque era hermano de Moisés y era de la tribu de Leví, sino por los oficios, por las ofrendas que iban a hacer cada uno, por los oficios que iban a hacer, los oficios, por las ofrendas que iban a presentar. Por el tipo los de sacerdotes, todos los sacerdotes de la tribu de Leví, él también le determinó los oficios, por familia. Entonces, cada tribu estaba compuesta por familias, ¿no? Leví tuvo 4 hijos, entonces hay 4 familias en la tribu de Leví. Entonces, a la familia me acuerdo un nombre de Corín, uno de los hijos de Leví, entonces es una familia. Entonces le dijo a la familia, van a cargar las cortinas del tabernáculo. Los sacerdotes de este Dios en el Antiguo Testamento, que eran la tribu de Leví, ellos tenían diferentes oficios con relación al tabernáculo. En ese momento, la tribu de Leví manejaba el tabernáculo. Y le dijo a Moisés, no me le das tierra a la tribu de Leví, porque ellos se van a ocupar de mí y ponerlos a ustedes en relación conmigo. Lo que él determinó. Entonces determinó, a la tribu de Leví no me le dan tierra. Yo los voy a sostener. Yo soy su heredad. Su tierra soy yo. Y yo los voy a sostener. Entonces ellos no iban a trabajar en ninguna de los otros trabajos. Su trabajo era ser sacerdotes de este Dios. Y lo que él les mandara. ¿Por qué? Porque son unos servidores de este Dios. Lo que él les mandara. Doctora, disculpa, lo que tú estás diciendo está en los hijos de Leví se llaman Gersón, Coat y Merari. Y lo que nos... Ajá. Sí. Entonces lo componían 3 familias. Ajá. Y lo que nos acabas de decir está en Josué 13:33. Dice, pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio herencia alguna, porque el Señor Dios de Israel es su herencia, tal como lo prometió. Él dijo, yo soy la heredad de la tribu de Leví, de mis sacerdotes. Yo lo sostengo. Y también él fue el que determinó cómo lo sostenía. Cómo lo sostenía a la tribu de Leví, a toda la tribu de Leví. Y también determinó, vea, cada tribu, de acuerdo al tamaño de la región, cada tribu le va a dar tantas ciudades. Por eso es bueno que lean todo el Antiguo Testamento y van a encontrar esto ahí. Entonces, a la tribu de Leví, la tribu de Zabulón, le va a dar tantas ciudades para que vivan, para que tengan sembrados. Y yo les voy a procurar su alimento, su vestido, y yo los sostengo. Entonces, la tribu de Leví, cuando ya entraron a la tierra de Canaán, y cada tribu se le dio su tierra, a la tribu de Leví no le dieron tierra. Este Dios los repartió en todo Israel. Y él determinó cuántas ciudades le daba Zabulón, cuántas ciudades le daba Judá, cuántas ciudades. Entonces los sacerdotes de este Dios, que en ese momento tenían, era el tabernáculo, que era un desarmable y armable, cada familia de la tribu de Leví se ocupaba de algo. Entonces cuando iban a armar el tabernáculo, se tenían que ir todas estas familias a armar el tabernáculo. Entonces la tribu de Gerson, entonces
ponían las columnas y trabajaban en unidad, aunque era la misma tribu, aunque eran diferentes familias. Y él les determinó a cada familia, a cada hijo de Leví, que se ocupaba del tabernáculo. Otros barrían, otros ponían la cortina, otros bajaban la cortina, otros remendaban la cortina, si se dañaba lo volvían a hacer con las especificaciones que él había dado. Mira, cada cosa del tabernáculo también le dio las especificaciones a Moisés. Mire, fue tan detallista y es tan detallista este Dios que decía cuántas puntadas a la derecha y cuántas puntadas a la izquierda. Algunos me han preguntado, ay, tan meticuloso, tan cositero. Sí, si usted lo quiere llamar cositero, sí, pero es detallista. Y es muy detallista con sus cosas. Con sus cosas, ese es al detalle. Es al detalle. Tomarse el trabajo este Dios de 50 puntadas a la derecha y no decía lo mismo a la izquierda, sino que le decía a Moisés, y 50 puntadas a la izquierda. Y uno a veces se dice, pero ¿por qué si ya dijo a la derecha iba a decir lo mismo? A veces me recuerda a los contadores, ¿no? Y a los contadores de banco. Muchas veces yo tengo muchos conocidos que han trabajado en bancos y son las 9, 10 de la noche y no han salido. Y yo los llamo y les digo, ¿qué pasó? Dice, no nos cuadra un centavo. Y tenemos que encontrar ese centavo. Yo, pero un centavo, tenemos que encontrar ese centavo. Tenemos que cuadrar caja. Y por un centavo, tenemos que cuadrar caja. Y hasta que no encontremos qué se hizo ese centavo, no nos podemos ir. Y muchas veces hasta trasnochado, hasta altas horas, buscando un centavo. Principalmente los contadores y los gerentes de bancos. Y el gerente que no es el contador se tiene que quedar ahí. De que encuentre ese bendito centavo. Así de detallista y más detallista es este Dios. ¿Por qué? Porque Él es muy ordenado. Doc, inclusive en Éxodo 29 encontré lo que tú nos estás diciendo. Dice que las vestiduras sagradas para Aarón y para sus hijos, que son ungidos por él, las deben llevar con ellas en su mano. Por 7 días las vestirá el sacerdote que sea ellos cuando entra en el tabernáculo para ministrar. Describía hasta cómo hacerlo y el detalle. Y aquí, por ejemplo, 7 días no se lo colocaban, sino que 7 días antes la llevaban en su mano. Ajá. Y aquí, doctora, en números está la explicación, si permite o desea, de los deberes de cada uno de los hijos de Aarón. Ajá. Entonces, por ejemplo, mira que aquí dice los deberes, por ejemplo, los hijos de Merari. Esta es su responsabilidad, lo que han de transportar para todo su servicio en la tienda de reunión. Las tablas del tabernáculo, las barras, sus columnas, sus basas y las columnas alrededor del atrio y sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Esa es la función de las de la tribu de Merari o los hijos pues de Merari. Y los gersonitas, que dice que son... dice, todos los que enlisten para cumplir el servicio, para hacer la obra en la tienda de la reunión, este es el ministerio de las familias de los gersonitas, para servir y para transportar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, de la tienda de reunión con su cubierta, la cubierta de la piel de marsopa. O sea, a cada uno le decía qué debían hacer. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo tenía que hacerlo? ¿Cuándo tenía que hacerlo? Este era al detalle sincronizado. Él era el que sincronizaba, ¿comprende? Entonces, los de Gerson haciendo esto, los gersonitas haciendo esto, los otros haciendo esto, y en un segundo estaba armado el tabernáculo, estaba desarmado el tabernáculo. Y cada uno sabía su oficio, acorde con su familia. No todos hacían lo mismo. No todos hacían lo mismo. Pero eso me parece muy interesante lo que tú nos explicabas, porque, digamos, yo había pensado que los que ejercían el oficio del sumo sacerdote eran los más importantes, que eran más importantes que los que hacían el oficio del sacerdocio, en el caso de la familia de Moisés. No, era determinado por él. Determinado por él cada cosa. Y eran todos de la tribu de Leví. Ahora, escogió a la familia de Aarón, levita,
hermano de Moisés. A Moisés lo puso como sacerdote y a la familia de Moisés. Pero Aarón y su familia iban a ser los sumos sacerdotes. Y ellos iban a cumplir una función especial. No que ellos fueran diferentes a los que eran de la tribu de Leví, sino que iban a cumplir una función especial. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio con unos protocolos, los protocolos por el pecado a todo el pueblo, una vez al año. Y ahí Dios hablaba con Aarón y le decía a Aarón que le hablara al pueblo lo que él le había dicho y le hablara a todos los demás sacerdotes y le hablara a Moisés. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Vea, si el sumo sacerdote, siendo el sumo sacerdote, otro día que él no había determinado, entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote caía como pollo y moría. Moría. Siendo sumo sacerdote, si entraba al lugar santísimo, no el día que él había determinado, no vestido como había determinado, hecho todo el protocolo, con la sangre y no habían matado el cordero y habían regado la sangre y todo lo demás y todo el cuento, caía como pollo. Mira, había una característica del sumo sacerdote. Todo el pueblo venía y le confesaba a Dios, no al sumo sacerdote. Ponían la mano sobre un cordero o sobre un ternero, lo que él había indicado. Entonces ponía, y públicamente, no ahí contándole ahí al oído a los sacerdotes, delante de todo el pueblo, se reunía todo el pueblo. Y cada padre de familia confesaba sus pecados públicamente poniendo la mano sobre este cordero. Y sacrificaban este cordero, porque la paga del pecado es muerte. Lo sacrificaban los sacerdotes. ¿No? Y una vez al año, con un cordero especial, el sumo sacerdote entraba, después que ya habían confesado todos los pecados públicamente, y sobre el cordero. El padre de familia confesaba sus pecados y los de su familia. Si alguien se había callado un pecado, el día que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, se moría el sumo sacerdote. Se moría el sumo sacerdote. ¡Qué susto! El pueblo de Israel mató a muchos sumos sacerdotes. ¿Y saben cómo los mataba? Pero no los mataban ellos. Entonces ellos se sentían libres porque no los mataron ellos, los mató Dios, decían ellos. Se callaban un pecado. Porque no confesaban, no decían. Se callaban un pecado. Y cuando el sumo sacerdote entraba, vea, moría. Y se callaban y mataron muchos sumos sacerdotes. Cuando no les gustaba el sumo sacerdote, cuando no les parecía, aún hasta de la misma familia de Aarón, o sea, un nieto de Aarón, entre sus hermanos, que ellos querían, ese es el problema de nosotros, el ser humano. El primogénito era el sumo sacerdote, pero el hermano, que era el segundo, quería ser el sumo sacerdote. Entonces se callaban un pecado y el hermano mayor moría y él pasaba a ser sumo sacerdote. Figúrense. Todos esos inventos lo hacemos los hombres. Y eso que Dios tenía control sobre eso. Pero creemos muchas veces que nosotros podemos burlarnos de Dios. Pasarnos, como dicen por ahí, burlarnos. Pero en la actualidad, doctora, ya no funciona de esa manera. Vamos a ver que hubo cambio de sacerdocio. Pero no hubo cambio de sacerdocio antes de que existiera la tribu de Leví. Antes que en Abraham conoció un sumo sacerdote que está en Génesis 14.
antes de que naciera Leví. Entonces, vamos a leer un sumo sacerdote en Génesis 14, cuando está Abraham. Recuerden que Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob. Y Jacob es el padre de la tribu de Leví. Entonces, no ha nacido Leví, no ha nacido Isaac todavía, y está aquí Abraham. Y miren con quién se relaciona Abraham, antes que naciera la tribu de Leví. Entonces, en Génesis 14, 14, 17. ¿cómo? 14, 17. Sí, con las reyes de Caladolomer. Léenos ese. Ajá. Dice, después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vea, aquí conocemos un sumo sacerdote del Dios Altísimo que se relaciona con Abraham. Un sumo sacerdote mucho antes. Entonces, este sumo sacerdote llamado Melquisedec, es anterior a la tribu de Leví. Es anterior a la tribu de Leví. Pero también elegido por Dios. Elegido por Dios, sumo sacerdote del Dios Altísimo. Del Dios Altísimo, porque los sumos sacerdotes de él, todos son elegidos por él. Por él, son escogidos por él, organizados por él, él les pone las características y todo lo demás. No es que tengan las características, él les pone las características del sumo sacerdote. Pero existe antes de Leví. Y si nosotros leemos en Hebreo, en Hebreos 7, en Hebreos, esperen, buscar aquí Hebreos, miren lo que dice Hebreos. A mí siempre se me Mientras pierde. que tú lo buscas, me parece muy chévere lo que tú dices, doctora, porque uno en la actualidad a uno para los No lo que yo oficios, digo, para... lo que está diciendo el Espíritu Santo. No, me refiero de que los cargos normalmente a uno lo escogen por las habilidades de uno. Por los Ajá. talentos de uno, para un cargo, para un oficio, para gerenciar algo, siempre es por características que ven en uno. Pero con este Dios es todo lo contrario. Él lo escoge y lo capacita a uno. Él puede escoger a cualquiera. Él puede poner a cualquiera. Él escoge, como dice él, al que le da la gana. Dice, y al que quiero endurecer, endurezco, y al que quiero salvar, salvo. Es que tenemos que cambiar esa perspectiva. Este Dios existe. Y este Dios no se deja mangonear, aunque creamos que lo mangoneamos. Este no se deja mangonear. ¿No es? Este Dios existe, ¿no es? Entonces, a los otros dioses los podemos mangonear porque no existen. Busquemos Hebreos 7 y vamos a leer Hebreos 7 desde el 1 como hasta el 5. ¿No? Hasta el 5. Del 1 al 5 de Hebreos 7. Léenos ahí rápidamente. Listo, Hebreos 7. Encontré ahora uno que quería leer, pero ahora te lo digo. Hebreos 7 dice, desde el 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta ley de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví, que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmo al pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Ese es el 5. El 6. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas.
y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Sí. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Figúrense. Entonces, dice que Leví estaba en los lomos, en los genes de Abraham, no había nacido. Estaba en los genes de Abraham cuando Abraham se relacionó. Entonces, el sacerdocio y sumo sacerdocio de Leví es menor que el del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es anterior al de Leví y es superior al de Leví. Es superior al de Leví, el sacerdocio de Melquisedec. Y estaba en los lomos de Abraham, o sea, en la genética de Abraham, cuando Leví se relacionó con Melquisedec. ¿Me explico? Sí. O sea, que el sacerdocio de Melquisedec es anterior al de Leví y superior al de Leví. Y no es por sucesión. El sacerdocio de Melquisedec, hay solamente 2 personas que pertenecen a ese sacerdocio. Melquisedec, y aquí dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es anterior al de Leví, superior al de Leví. Cuando llegó el Señor Jesucristo, ya hubo cambio de sacerdocio. ¿Por qué? Porque entró un sumo sacerdote anterior y superior. Entonces, en este momento, desde que apareció el Señor Jesucristo, murió y resucitó, hay un nuevo sacerdocio, hay un nuevo pacto. Ya no es Leví. El Señor, como sumo sacerdote, ofreció el sacrificio por el pecado un día. El mismo día que el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo murió, el mismo día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pecado. Pero como se echó encima los pecados del ser humano, cuando entró al lugar santísimo, ya, murió. Murió, nuestro sumo sacerdote murió. Porque él se echó encima todos los pecados de todos nosotros. Cuando entró al lugar santísimo, ese día del sumo sacerdote, a ofrecer el sacrificio por los pecados, murió. ¿Sí? Pero resucitó. Entonces, no hay cambio de sumo sacerdote. Porque resucitó y está vivo. Nuestro sumo sacerdote está vivo. Y no pertenece, y miren, llaman la atención, no pertenece a la tribu de Leví. Él pertenece a la tribu de Judá. O sea, que hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley, hay cambio de sacrificios. Ya el sacrificio por el pecado ya lo hizo una vez y para siempre. Ya no tenemos que hacer sacrificios por el pecado. Ya se hizo. Y aquí lo podemos leer en Hebreos 8. Hebreos 8. ¿8 quedó? 8.1. 8.1. Y en lo que venimos hablando antes del 8.1 y el 7,
Desde el 7, 7:14. desde el 7:12, para que podamos entender. Desde el 11, donde quedaste ahí, léenos rápidamente porque tenemos que leer hasta abajo. Les recomiendo que se lean todo Hebreos. Sí, eso iba a decir. 11. Todo Hebreos, porque imagínate que 7:11, 7:11, ahora, léenos rápidamente para poder vale, terminar. listo. Hebreos 7, espérate 11. que 7:11 dice, por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido, no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de una debilidad. Ese sacerdocio con el Señor Jesucristo se acabó. Se acabó. Se acabó. El sacerdocio levítico se acabó. No existe el sacerdocio levítico. Le existe el sacerdocio de Melquisedec. Y ese es eterno. Y el Señor Jesucristo no tiene descendencia y está vivo. Había cambio de sacerdocio si el sumo sacerdote moría. Pero el Señor Jesucristo resucitó y está vivo. Entonces no se puede poner otro sumo sacerdote diferente al Señor Jesucristo. No hay cambio. Sí. No se puede elegir a ningún hombre como sumo sacerdote del Dios Altísimo, porque el Señor Jesucristo está vivo. Y Él no necesita representantes ni sucesores, porque está vivo. Y Él personalmente es el sumo sacerdote. Sigue ahí. Dice, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Siempre. Entonces, el sumo sacerdote en la actualidad es el Señor Jesucristo. Quedó abrogada la ley, ya la ley desapareció, los mandamientos de la ley, el sacerdocio levítico ya desapareció, todo eso desapareció. Desapareció delante de Dios. Ahora, su sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, ya hizo el sacrificio por el pecado. El mismo día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que ya estaba el templo, ¿no? El templo es el mismo tabernáculo más grande. Y hay algo muy llamativo que aquí se los dicen en hebreo. La cortina que separaba al lugar santísimo, donde nada más podía entrar el sumo sacerdote,
cuando murió el Señor Jesucristo, esa cortina que es de un alto de 15 metros se rasgó, pero no la rasgó ningún hombre. ¿Por qué? Porque se rasgó y el Espíritu Santo tuvo el detalle de decirnos, se rasgó de arriba abajo. O sea que Dios, cuando el Señor Jesucristo murió, abrió el lugar santísimo para que todos pudiéramos entrar. Para que todos pudiéramos entrar. El mismo Dios dijo, ante la muerte del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, rasgó y dejó al descubierto al lugar santísimo para que todo el que quisiera entrar. Exactamente, doctora, eso dice aquí en Mateo 27:50. Dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y eso fue un hecho que hizo Dios y que el Espíritu Santo nos los dejó. ¿Comprende? No lo rasgó ningún hombre. Porque esa cortina medía 15 metros. Y todo el mundo estaba por acá conmocionado. Y ninguno, ni ningún hombre, ni ningún sacerdote iba a rasgar esa cortina. Porque se exponían a morir. Pero cuando el Señor Jesucristo murió, se abrió el lugar santísimo. Y por eso podemos entrar los que creemos en el Señor Jesucristo confiadamente. Ante la presencia del Padre, ante la presencia del Señor Jesucristo, confiadamente. A recibir salvación, perdón de pecados. Porque murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados, nuestro sumo sacerdote. Y como se cambió de sacerdocio, también se cambió de sacrificios, también se cambió de ofrendas, se cambió de ley. Ya para los que estamos en Cristo y los que estamos en el nuevo pacto, ya no hay que escoger. Fíjense, hay muchas doctrinas en este momento que están escogiendo sacerdotes, y que sacerdotes para el Dios Altísimo, de cualquier parte, de cualquier familia. Si estuvieran en la ley, si estuvieran bajo la ley, tenían que ser de la tribu de Leví. Pero si están en Cristo, hay un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice en Apocalipsis 1. El Señor Jesucristo como sumo sacerdote, mire lo que hizo. En Apocalipsis 1. Y vamos buscando Pedro, vamos buscando. En el 5, doctora, Apocalipsis 5, 5. Dice, sí. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo, como sumo sacerdote y como Dios que es, a todos los que creemos y estamos en Cristo, somos sacerdotes. Nos hizo, oigan, no nos nombró, nos hizo sacerdotes. Y ustedes recuerden cuál es el oficio de un sacerdote. Recuerden cuál es el oficio de un sacerdote, no les estoy pasando lista, pero para recordarles a los oyentes, ¿cuál es el oficio de un sacerdote? Eso no ha cambiado. Sacerdote. Presentar sacrificios. Presentar ofrendas y sacrificios. Exacto. Pero ya nosotros no tenemos que presentar sacrificio por el pecado. Hay otros sacrificios. También hubo cambio de sacrificio y cambio de ofrendas. Ahí en Pedro nos dice, con este sumo sacerdote, que a todos los que estamos en Cristo somos sacerdotes. Nos hizo, no nos nombró, nos hizo, nos convirtió en sacerdote para presentar ofrendas y sacrificios, no por el pecado, sino ofrendas y sacrificios. Y vamos a ver que dice, en Pedro dice, ofrendas y sacrificios espirituales, ya no carnales ni terrenales. Ofrendas y sacrificios espirituales.
tanto al Padre como al Señor Jesucristo como al Espíritu Santo. Y en Hebreos 13 nos dice... Doctora, mira que tú buscas Hebreos, voy a leerte la que tú dices de Pedro, esta es primera de Pedro 2:9, donde dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y si me permites, doctora, en primera de Pedro 2:5, lo que tú decías, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Figúrense. Sacrificios espirituales. Ya nuestro sacrificio por el pecado lo hizo nuestro sumo sacerdote. Murió. ¿Recuerdan cuando moría el sumo sacerdote? Cuando alguien se callaba un pecado. Se callaba un pecado. Nosotros nos habíamos callado los pecados todos. Teníamos guardados y callados los pecados. Él murió por todos nuestros pecados, exactamente. Vea, pero no se quedó muerto. Si él se hubiera quedado muerto, habría que elegir otro sumo sacerdote. Pero él no pertenecía a la tribu de Leví, él pertenecía a la tribu de Judá. Ahí se hubiera acabado la posibilidad de tener un sumo sacerdote que hiciera los sacrificios por el pecado. Pero resucitó. Y como está vivo, él no tiene sucesores, no tiene representantes. ¿Por qué? Porque está vivo. Había sucesor de sumo sacerdote cuando el sumo sacerdote moría físicamente. Doctora, ¿y esos sacrificios espirituales que habla ahí en Pedro, cuáles son? O sea, ¿cómo son sacrificios Vamos a terminar en Hebreos 13, que yo creo que ya se nos está cumpliendo nos quedan 5 minuticos. Si nos quedan 5 minutos. Bueno, en estos 5 minuticos, en Hebreos 13, 13:10. Del 13:10 como hasta el 17:10. Hebreos 13:10. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan. Entonces los sacrificios espirituales, alabanza, adoración, fruto de labios que confiesan su nombre. Su nombre, que confiesan su nombre. 15. De hacer el bien y de la ayuda mutua. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer el bien, de portarse bien, de hacer el bien a otros, de la ayuda mutua. Sacrificio por acá en un salmo dice sacrificios espirituales de gracias. Mira, esa tan linda, esa tan especial. Prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque es un día provechoso para vosotros. Figúrense. Esos son los sacrificios espirituales. Y hay muchos sacrificios de gracia, de alabanza, de adoración, de hacer el bien, de presentar al Señor Jesucristo. Esos son todos ofrendas y sacrificios. Ahí dice en el 13, doctora, dice presentados, dice salgamos a él fuera del campamento. ¿Qué significa? Llevando la muerte del Señor Jesucristo. Ya vive Cristo en nosotros. Y por estar viviendo Cristo en nosotros, y no viviendo su muerte. Nosotros no estamos viviendo su muerte. Exacto. Estamos viviendo su vida. Como no quedarnos ahí en el lugar del sacrificio. ¿No es? Ya Él lo hizo. Ya Él lo hizo por el pecado. Ya Él lo hizo por el pecado. Entonces hay unos sacrificios espirituales
como sacerdotes, presentarle ofrenda de gracias, ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración, ofrenda de reconocimiento, ofrenda de hacer el bien a todo el mundo, ¿no? Ofrenda de ayudarnos mutuamente a este Dios. Son los sacrificios espirituales tan relacionados con gracias, ¿comprende? De lo que tiene que salir de nosotros, de ser sal y luz, de actuar como santos que somos y como sacerdotes que somos del Dios Altísimo. Entonces, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que tenemos vida, que tenemos salvación, hacemos parte del pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios, todos somos sacerdotes. Todos podemos entrar al lugar santísimo, porque nuestro sumo sacerdote nos abrió el camino, nos abrió y nos despejó. Y ya no sufrimos muerte. Por eso dice, podemos entrar confiadamente ante el trono de Dios. Apartarnos del pecado. Ya murió por nuestros pecados. Entonces apartarnos del pecado y podemos entrar confiadamente a ofrecer sacrificios de gracia. Y por lo tanto hay cambio de ley. Ya no estamos bajo la ley de Moisés y de Aarón. Ya no estamos bajo ese sacerdocio. Ya no tenemos que cambiar de sumo sacerdote, ni de hacer más sacrificios por el pecado. Eso lo podemos continuar la próxima semana, porque aquí se nos quedaron varios temas. Sí, se nos acabó el tiempo. Y se nos acabó el tiempo. Continuamos la próxima semana. Les recomiendo que se lea principalmente el libro de Hebreos y lo van a entender muy bien. Y se lee toda la Biblia, pero ahí en el libro de Hebreos nos explica muy bien. Hay otros temitas que quedaron ahí. Y quedo con muchas preguntas para hacer para la próxima semana. Me alegra enormemente, me alegra enormemente. Y sé que también a nuestros oyentes. Nos place mucho haberlos tenido en el programa el día de hoy. Por favor, todas las preguntas e inquietudes que tengan, déjenoslas registradas en nuestros números de WhatsApp, que para la próxima semana haremos seguramente un programa con todas estas inquietudes. Un gran abrazo para todos, un placer haber estado con ustedes hoy. Recuerden que este programa es de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Solo este espacio en este horario de 8 a 9:30 de la mañana. Un buen día para todos, un abrazo, que tengan buen día. Chao. Hasta luego. Que la pasen bien.